Ok, informamos a nuestra apreciable audiencia que esta conferencia será grabada. Agradecemos a todas las personas asistentes que las preguntas nos las hagan llegar por medio del chat. A nombre de CETIS Universidad, sean todos ustedes bienvenidos a la 7ª sesión de la primera temporada de Negocios Extraordinarios, la cual es una iniciativa de la Escuela de Administración y Negocios de manera conjunta con el Colegio de Administración y Negocios y el Centro de Excelencia en Competitividad y Emprendimiento, CESE. En este 7º webinar, TICs y Transformación Digital, veremos la importancia de las tecnologías de la información y comunicación pueden contribuir a fortalecer los negocios y a crear mayores ganancias a los emprendedores. Este webinar está dirigido a todas aquellas personas que buscan emprender, han emprendido o poseen un negocio que tiene el potencial de convertirse en un negocio extraordinario. Recuerden que durante la exposición les estaremos compartiendo una liga para que nos apoyen respondiendo una breve encuesta. A continuación, me permito presentar a nuestra anfitriona, la doctora Paulina Vargas Larraguibel. La doctora Paulina es doctora en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, directora de la Escuela de Administración y Negocios en CETIS Universidad. Cuenta con publicaciones de carácter nacional e internacional con la línea de investigación Emprendimiento Social y Sustentable, así como en innovación social y su impacto en la formación de estudiantes de educación superior. Consultora de proyectos de investigación aplicada en CETIS Universidad a través de la colaboración en la realización de proyectos con fondos de CONACYT para la aplicación de estudios de factibilidad comercial, análisis de la industria y desarrollo de metodología para plan de comunicación, entre otros para diferentes industrias. Por ello, le cedo la palabra para que nos presente a nuestro invitado especial en este webinar. Doctora Paulina. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. Es un gusto el poder recibirlos en su 8º módulo ya de negocios extraordinarios. El tema que el día de hoy nos embarga tiene que ver precisamente con lo que son las TICs y la transformación digital. Un tema que en muchos casos emprendedores y empresarios lo miraban de una manera lejana o se pensaba, a mí no me compete porque pues obviamente no soy una empresa que maneje tecnología o que esté vinculado con este tema, pero que bueno, a raíz precisamente de la pandemia nos dimos cuenta que todos, absolutamente todos, sin importar el giro, dependían de una o de otra forma precisamente de esa transformación digital y que era precisamente este punto el que les iba a permitir ser sostenibles en el transcurso del tiempo. Así que cómo no poder mencionar este tema dentro de esta serie de módulos que presenta Negocios Extraordinarios. Es por eso que en esta ocasión quisimos traer precisamente a un experto dentro del mismo. La verdad es que nos sentimos muy honrados de contar con la presencia del doctor Armando Reina Ballesteros, quien será nuestro speaker de la tarde del día de hoy, quien cuenta obviamente con una trayectoria muy importante dentro de este ramo. Y precisamente hablando de su trayectoria, me voy a permitir compartirles un poquito al respecto de nuestro invitado. El doctor Armando Reina Ballesteros es profesor investigador de tiempo completo aquí en CETIS Universidad Campus Mexicali. Se formó como doctor en administración por la Universidad Internacional, con énfasis en innovación y desarrollo. Se ha especializado en temas relacionados con tecnologías de información, gestión de proyectos técnicos, analítica de datos. Cuenta además con diversas acreditaciones y certificaciones dentro de estas áreas. Es miembro activo de diferentes grupos y redes de investigación y comunidades de aprendizaje, donde convergen especialistas académicos y entusiastas precisamente relacionados al tema de la innovación. A lo largo de su carrera, ha laborado en las industrias de software y el sector educativo, donde ha participado en múltiples proyectos que le han permitido colaborar tanto nacional como internacionalmente en equipos multidisciplinarios, así como realizar investigación, brindar consultoría y desarrollarse como ser humano. La verdad, nos sentimos muy honrados de contar con tu presencia. Bienvenido, Armando. Hola, ¿qué tal? Pues primero que nada, un gusto el estar aquí en mi casa de estudios. Estoy sumamente contento de poder participar y compartir con la comunidad un poco de lo que hacemos.
Entonces, primero, mi agradecimiento a mi institución que me ha invitado a este evento. Y segundo, pues invitar a la audiencia y agradecer el que estén también aquí para que podamos charlar un poco sobre lo que hacemos y que esta charla pueda servirles de ideas, de información que les ayuden a transformar digitalmente a su organización. No importa el tamaño de esta, podemos realmente aplicar tecnología en diferentes ámbitos y van a ver que durante estos minutos que voy a platicar con ustedes, pues espero que podamos tener interacción. Agradecería preguntas, comentarios a través del chat para que pueda hacer esto un poco más interesante. Entonces, vamos a ponernos cómodos y les invito a que nos acomodemos y quiero platicarles lo que tengo para ustedes. Entonces, comienzo a compartir mi pantalla y bueno, la charla tiene la intención de poder introducirlos a la temática de la transformación digital. Yo creo que hemos escuchado en muchas ocasiones ese tipo de temas, pero a veces no sabemos realmente cómo comenzar. La finalidad de este espacio es de que ustedes conozcan algunas de las cosas que se están haciendo, que tengan por lo menos una ruta en la cual ustedes puedan explorar y que de alguna manera implementen en sus negocios, pequeños o grandes, y si no tienen negocios, que puedan participar sugiriendo, dando recomendaciones y que conozcan. Muy bien, entonces comienzo. La charla la tengo preparada en 4 momentos. Un primer momento para que hablemos de transformación digital y todo lo que conlleva. El segundo, algunos elementos clave al hablar de gestión de tecnología, transformación, los desafíos a nivel mundial y por último un par de recomendaciones. Entonces, pues vamos a comenzar. Y para poder dar inicio a esto, siempre hago alusión a las muchas charlas o conversaciones donde a veces con clientes, con amigos, con colaboradores o con la misma comunidad, siempre nos preguntamos, ¿por qué la transformación digital? En mi caso muy particular, yo vengo de una formación TI y creo que eso me ha ayudado mucho para poder entender los temas. Sin embargo, ya con la vida me he percatado de que independientemente de tu formación, todos en algún punto debemos tocar tecnología. Y aquí entra ese cuestionamiento, ¿por qué adoptar tecnología? Grandes de las cosas que nos llevan a pensar a ello es sobre todo al hablar de negocios porque queremos generar nuevos clientes o con esos clientes de alguna manera facilitar la comunicación que tenemos con ellos. Y aquí surgen múltiples cosas. Repito, las tecnologías de información de manera tradicional han estado con nosotros. En algún momento lo llamamos informática, sistemas. Con el tiempo se ha transformado y ya no solo hablamos de ese tipo de cosas. Hoy en día hablamos, por ejemplo, de analítica, data driven y todo lo que conlleva el incorporar, además de tecnología, inteligencia. En ese sentido, pues creo que una de las razones que mucho me toca ver con comunidades es esa intención de tomar decisiones. Todo nos tendría que llevar, casi siempre, a la toma de decisiones. Apoyados por tecnologías, podemos en las organizaciones incorporar procesos, optimizar procedimientos y hacerlo más efectivo. Y bueno, yo podría platicarles muchísimas cosas, pero traté de sintetizar en esta diapositiva. Buscamos, por supuesto, mejorar la productividad, buscamos que el ecosistema digital, sobre todo hoy en día que venimos de una pandemia donde la parte digital, pues la pudimos vivir, sobre todo en el ámbito académico, en el ámbito de investigación, en el ámbito empresarial, adoptamos muchos procesos que hoy en día se quedaron, ya llegaron para quedarse, ya no podemos regresar al pasado y tendríamos que avanzar con la tecnología. Y aquí es muy importante entender que transformar digitalmente a las organizaciones no implica precisamente invertir grandes cantidades de dinero, no implica llenar de software y herramientas, de hardware, no. Implica procesos más profundos donde participan muchos elementos. Y de eso vamos a platicar en esta sesión. Entonces, mucho de lo que me ha tocado ver, sobre todo aquí, en esta parte del país, tenemos clientes, tenemos empresas y con ellos desarrollamos muchas cosas, desde consultoría hasta prototipos de cosas
que tienen alguna intención. Entonces, mucho destaca la parte de la visibilidad de la marca, mejora de procesos y todo lo que implique para el empresario, pues algo que le reditúe en mayores ingresos, mejores servicios o procedimientos más efectivos. Entonces, hay muchas razones, pero creo que son de las principales. Siempre debemos pensar organizacionalmente. Y en esta organización es importantísimo entender nuestros procesos. Yo sé que con la vida en ocasiones operamos, funcionamos y vamos descubriendo técnicas, herramientas, metodologías o incluso diseñamos nuestras propias estrategias. Aquí es muy importante entonces que de alguna manera consultemos a los expertos. Hay una curva de aprendizaje y en esa curva de aprendizaje el empresario, o en este caso, e independientemente que sea una empresa personal, propia o se trabaje para ella, hay una curva de aprendizaje y en esa curva es importante involucrar a todos, personas, proveedores, en ocasiones clientes, para poder optimizar procesos. Y bueno, metodologías formales. Sobre todo los académicos estamos más relacionados con metodologías formales. Ya en el mundo empresarial adaptamos eso o como a veces decimos, tropicalizamos alguna metodología para que pueda funcionar. ¿Qué más? También uno de los grandes retos, y aquí voy a recordar en una ocasión una empresa a la que nos tocó apoyar, cómo, insisto, las áreas funcionales en ocasiones trabajan porque así ha sido, ¿no? Porque alguien en algún momento implementó un procedimiento y esto hizo que de alguna manera, pues, fueran funcionando o fuera operando. Es importante identificar los flujos de información, identificar y asignar roles y funciones. Todo esto no tiene nada de nuevo. Sin embargo, se nos olvida o simplemente no lo aplicamos por la operación misma del negocio. Y aquí intervienen muchos aspectos y cosas tan básicas y elementales como la comunicación. Si conozco mis áreas, puedo entenderlas y de alguna manera determinar dónde puedo implementar y qué grado de transformación. Recordando que esto no significa que voy a proveer de software a todas las áreas. ¿Qué más? Los datos. Siempre cuando hablamos de datos hay una discusión. Repito, yo vengo de una formación muy TI y hace muchos años era muy fácil distinguir lo duro de lo soft. Hablando de esto, de programas, de herramientas, paqueterías, pero los tiempos han cambiado. Y hoy en día creo que estamos en un momento en el que ya no son los programas tanto, ya no es el hardware tanto, son los datos, la información y lo que yo pueda producir a partir de esta información. La información no se encuentra estática, permanece, se construye, se transforma, se elimina, se crea. Pasa por un proceso dinámico en el que no existe un solo camino o un solo procedimiento. Y por información podemos entender todo aquello que viene de un lenguaje natural, es decir, las palabras. Y voy a platicarles una experiencia, no mía, de un colega que trabaja en una empresa que se dedica a comercializar productos. Me decía, oye Armando, fíjate que nosotros estamos trabajando entendiendo al cliente desde la perspectiva de cómo califica nuestros productos. Y el cómo nos califica nuestros productos, hemos desarrollado algo muy sencillo. Para el usuario final puede observarse como una página web donde puede poner una estrellita, una carita triste o puede poner un comentario. Lenguaje natural, cuando alguien pone lo que quiera. Imagínense tanto comentario, el que ustedes se puedan imaginar. Habrá personas muy formales, habrá personas que tal vez ponen expresiones coloquiales. Hay mucha diversidad en el lenguaje natural y ahí, por ejemplo, tenemos una oportunidad. Esos son datos y hay que entender y aprender cómo podemos interpretarlos. Ya cuando hablamos en masivo, ya se vuelve complejo. Entonces la información tiene diferente formato, se produce por dispositivos, se produce por bases de datos, por librerías, por páginas web, por como se pueden imaginar. Esa es la complejidad hoy en día de las organizaciones. Cómo procesar tanta información y cómo hacer que de esa información
me pueda significar algo. Y ahí estamos, tratando de generar inteligencia a partir de estos datos. Bueno, técnicamente y ya de manera muy formal, se han desarrollado muchas disciplinas. Y aquí me toca a mí, además de consultor y como investigador, trabajo como coordinador, y de alguna manera me enfrento mucho a las diferencias, a las confusiones de términos. El usuario final, y voy a referirme como usuario final, a las personas comunes. Es decir, las personas que posiblemente no cuentan con la preparación, son empresarios o no lo son, pero simplemente han escuchado términos como Big Data, Machine Learning, Business Intelligence. Todo eso existe y está presente y hay mucha confusión. Entonces, existen técnicas formales por las cuales podemos nosotros hacer inteligencia, ciencia de datos. Son parientes. Yo suelo referirme a ellos como parientes, porque finalmente trabajan con datos, cada uno en su perspectiva, pero genera algún tipo de conocimiento. Bueno, ya en la formalidad podemos entender que el Business Intelligence precisamente se enfoca en tratar de generar inteligencia a partir de los datos. Y hay muchas etapas, ¿eh? Todas las etapas están ahí. No significa que pasemos por todas. No significa que de alguna manera, si alguna de ellas no ejecuto, ya está mal. No. Ahí entra otra vez las preguntas de las dudas, ¿no? ¿Cómo comienzo? Suena muy padre, muy bonito, pero ¿cómo le hago yo para llevar a mi negocio o a mi organización inteligencia? Y bueno, ahí para eso estamos, para tratar de orientarlos. Pero primero tenemos que explicar toda la complejidad del mundo. Y vuelvo a mencionar términos que nos están acompañando y que diariamente se están reconstruyendo. Visualización, analítica de datos, inteligencia de negocios, Big Data, matemáticas, algoritmos, todos ellos coexisten. Yo me acuerdo hace muchos años, repito, no es que no existieran, sino que las disciplinas del conocimiento se han transformado y nos han llevado a tener que utilizarlas para aprovecharlas de manera organizacional. Hay una relación muy natural entre tecnología y transformación digital, pero la tecnología no necesariamente implica una expresión muy coloquial, fierros, hardware, dispositivos, no. La tecnología conlleva hacer las cosas de forma distinta y funcionalmente más efectiva. Entonces, hay que pasar por programas, aplicaciones, herramientas, porque forman parte del ecosistema. ¿Qué más? Lo que ya es visible. Otras de las discusiones que diariamente llevo en este mundo es el de que al final del día, si el usuario final no mira algo, no tiene sentido y debe trasladarse a algo visual, entendiendo como tal vez la imagen que ven en pantalla, los famosos dashboards, tableros, cuadros de control, que básicamente son representaciones que ya nos ayudan hoy en día a poder aterrizar toda la información en algo visible. Usaré la expresión en algo tangible que me genere significado. Pero detrás de ello existen, repito, muchos elementos, algoritmos, análisis, herramientas, data, todo lo que está por ahí. Y actualmente se está comenzando a trabajar mucho en ese tipo de tecnologías. ¿Qué más? Miren, esta me encanta, es una representación que alguna vez en una charla de otro colega observé y me pareció súper genial. Ahorita se las muestro un poco más grande para que la puedan ver a detalle, pero transformación digital conlleva muchísimos procesos donde nosotros efectuamos modificaciones con la intención de que todo mejore, de que todo se transforme. Y hacemos uso normalmente de software, de hardware, pero repito, no se limita solo a ello. Quiero mostrarles una imagen que me encanta porque permite entender, no voy a poder mostrarla. Bueno, seguimos. Permite entender, insisto, lástima, pero no puedo mostrarla aquí rápidamente, pero permite entender cómo es que existen herramientas para todo lo que se puedan imaginar.
lo que esta imagen muestra, voy a intentarle a ver si ya me deja, es que por aquí pasó algo. Ok, un poquito creo que sí, ahí está. Muy bien, aumentó un poco la vista, pero sé que no es la mejor. Ahorita intentaré que la vean más a detalle. Aquí podemos ver, espero, una categoría de muchísimas herramientas de software orientadas a inteligencia y transformación digital. Voy a mencionar marcas que posiblemente sí les suenan. Quiero referirme a SAP, Oracle, Microsoft. Son nombres de tecnologías, son nombres de programas, de marcas que de alguna forma nos ayudan muchísimo a entender cuando hablamos de herramientas. Va el segundo intento. Voy a intentar, a ver si puedo mostrarles, creo que ahora sí. No, ni modo, lamento, no puedo mostrarles lo que quería. Está bien, continúo. Paso a la siguiente pantalla, déjenme regresar. Muy bien, ahí está. Ok, bueno, ¿qué más? Transformación digital, insisto, nos lleva también a tener que acudir a expertos. Y esto es algo que siempre lo comento. El experto no necesariamente te va a cobrar, porque casi siempre es el temor principal. Cuesta dinero, pero no siempre es dinero, porque hay experiencias. Los expertos de alguna manera tienen ya, como suelo decir, un camino recorrido, y en este camino recorrido existe una aplicación de conocimientos con los cuales se van redescubriendo o redefiniendo algunas cosas que son muy relevantes. Entonces, es importante irnos a la formalidad, porque de esta manera podemos garantizar procesos efectivos. Y siempre lo menciono. Ok, va el segundo intento. Ahí va, creo que ahora sí ya podré. Estoy en ello. Aquí está. Muy bien. Espero que se vea. Miren, aquí les estoy mostrando una infografía que nos muestra, es un ejemplo de muchísimos, algunas de las herramientas que forman parte de lo que podemos llamar transformación digital. No voy a detallar todas las opciones porque son muchísimas, pero solo esperaría que vayan mirando cómo tenemos muchísimas. También suelen decirme en muchas ocasiones, Armando, ninguna de esas conozco, o Armando, son muy costosas. Algunas son costosas. Si recuerdan, yo mencionaba una curva de aprendizaje, y en esa curva de aprendizaje debemos transitar tal vez por las herramientas o más accesibles o que no cuesten dinero o las más fáciles de utilizar. Pero tenemos muchísimas plataformas. Y aquí nada más pretendo mostrarles algunas. Este es un landscape de 2019 que nos muestra algunas de las herramientas utilizadas en el mercado y que son de las más populares. Otra vez, hay curvas. Posiblemente estas sean las top, pero existen otras más que son menos conocidas, posiblemente menos costosas o gratuitas que están en el mercado. Es importante asesorarse, preguntar qué se puede utilizar para poder, pues, hacer uso de esto. Y yo podría navegar toda la infografía mostrándoles ejemplos de tecnologías. No significa que domine todas, es algo también que mucho sucede. No somos expertos de todo. Hay una curva y sobre todo en estos campos hay que especializarnos. Y entonces ahí entra el área de oportunidad para centrarse en algunos temas. ¿Y qué pasa con los empresarios? Pues insisto, comenzar a cuestionar, ¿no? A preguntar. Muy bien, me salgo de aquí, me regreso a mi material para que pueda seguir con ustedes platicando. Ok, entonces, ¿qué más? Importantísimo, siempre lo estoy mirando. Una decisión de transformación digital debe provenir de la alta dirección. Vuelvo a preguntarme a mí mismo, porque me lo han dicho, Armando, solo soy yo, nadie más está en mi empresa, porque soy un emprendedor y yo hago todo. Bueno, en esos casos creo que no se requerirá mucho convencimiento, pero cuando tenemos a varias personas que forman parte de la organización, es importante que la instrucción se comprenda en los niveles jerárquicos más altos y que se pueda aterrizar
para que de alguna manera se pueda trasladar a toda la organización. En esta curva de aprendizaje estamos hablando de individuos que tienen más facilidad para aspectos tecnológicos o de personas que no se les da y que tienen temor por tal vez ser reemplazados por un software o un proceso automatizado. Toda la organización lleva diferentes velocidades y es importante un profundo trabajo de concientización para que el personal conozca el porqué de estos cambios. Y no sucederán de la noche a la mañana. Llevarán tiempo, habrá errores. Yo siempre lo menciono, habrá errores y debemos estar preparados para ellos y aceptarlos, porque es parte del aprendizaje. Entonces, es importante no perderlo de vista. Ya a nivel individual, las personas también sufren por un proceso y en este proceso no todos están contentos, no todos tienen el mismo entusiasmo y a muchos les cuesta esta transición. Y ya de forma pues más personal podemos clasificar a cada individuo en función de su grado de expertise que va adquiriendo. Digo, hay una curva, transitamos por ella, no todos pasamos por todas las etapas, pero es importante saber que existen diferentes clasificaciones. Muy bien. Otro aspecto súper importante. Participan en este tipo de decisiones personas, procesos y tecnología. Es una ecuación, una fórmula indispensable. Si las tres no están alineadas, posiblemente nos cueste más trabajo el poder implementar algún procedimiento de transformación digital. Me preguntaría a mí mismo, ¿y cuál podría ser un procedimiento de transformación digital? Desde formalizar procesos utilizando alguna herramienta de software hasta implementar algún programa específico por cierta función determinada en la organización. Vamos a ver ejemplos más adelante. Muy bien. Me gusta mucho también esta porque representa, creo, de manera muy clara lo que pues a nivel mundial en muchas ocasiones está pasando o está presente. Es importante aquí, repito, las metodologías formales. Incluso en mi caso como académico, las metodologías formales en ocasiones nos sirven de marco de referencia, pero ya en la vida real hacemos ajustes. Hacemos ajustes porque la operación diaria de una organización no es la misma, aunque pertenezca al mismo giro que algún competidor u otro tipo de empresa similar, puede haber cosas distintas y es importante pues estar preparados para ello. La transformación conlleva estructuras que cambian, que se ajustan y que no necesariamente estarán exentas de errores. Puede haber costos económicos, puede haber costos humanos también, entendiendo tal vez un malestar de algún colaborador, entendiendo alguna renuncia o comprendiendo también que debemos posiblemente pues contratar o integrar al equipo a personas con capacidades y habilidades específicas que van a complementar al equipo de trabajo. Y esto puede mirarse con temor en ocasiones por las organizaciones. ¿Continúo? ¿Qué más? Bueno, esta charla, cuando yo la estaba pensando, traté de imaginar. En la audiencia puede haber personas que sean empresarios, pueden estar presentes estudiantes, pueden estar presentes emprendedores, hay muchos tipos de perfiles y traté de poner información que de alguna manera ayudara, independientemente del rol, de la función, a entender cómo comenzar, porque en muchas ocasiones la pregunta obligada es ¿cómo comenzar? Y se me ocurrió esta lámina en la cual pudiera contrastar qué pasa cuando seguimos trabajando bajo metodologías tradicionales, si es que podemos llamar metodología a lo que sea que hagamos para la operación de la organización, versus metodologías ágiles. Y hay una clara diferenciación o diferencia. Resistencia al cambio, una mentalidad más enfocada a lo nuevo, a lo distinto, pero de riesgo, muchísimas cosas no identificadas u operando
como se puede. Básicamente, este tipo de modelos nos intentan mostrar que debemos ser más eficientes. Y otra vez vuelvo yo mismo a mencionar, esa eficiencia tiene un costo. Y ese costo debemos estar preparados para transitar por nuestra curva de aprendizaje. Todos debemos pasar por ahí. En ocasiones, todo lo que ustedes miran en donde dice metodologías tradicionales, nos lleva a lo que ya estamos haciendo hoy en día. Esas organizaciones que no han querido o no han podido comenzar a implementar cambios de transformación. Podemos hablar desde la interacción con el equipo de trabajo, desde procesos más eficientes, más efectivos. Hay mucho que atender en ese sentido. ¿Qué más? Solo como una representación visual que nos ayuda muchísimo a entender esto, podemos ver que las metodologías formales modernas nos invitan al cambio. Y creo que no hace falta mucho para entender, si visualizamos la imagen, que estos cambios son procesos cíclicos evolutivos, donde vamos implementando mejoras y si no funciona lo repito o lo abandono o actualizo algo para que pueda funcionar. Es un modelo tan simple, pero tan complejo al mismo tiempo, que decimos, ¿y cómo empiezo? ¿No? ¿Cómo empiezo? Revisando algún proceso, identificando cómo lo puedo mejorar, repito, involucrando al personal, involucrando a consultas con externos que pudieran darnos alguna opinión, alguna asesoría, alguna recomendación. Y por supuesto, la exploración que nosotros de manera individual hagamos de los procesos. Ok, ¿qué más? Miren, esto también es interesante por lo siguiente. De manera más específica, el tiempo, mi propia experiencia profesional me ha llevado de comenzar en un campo de TI a cuestiones de analítica de datos. El mercado, mis intereses y en el tema de la analítica de datos converge muchísimo con transformación digital porque va de la mano. Siempre me preguntan, ¿qué uso? ¿No? ¿Qué programa puedo utilizar? Y les digo, no se trata del programa, se trata realmente de lo que tú quieras hacer y de tu propia capacidad y creatividad para explorar procesos. Entonces, aquí podemos ver en esta diapositiva algunas de las preguntas que normalmente se hacen esas personas que tienden al cambio. ¿Qué está mal? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Qué podría pasar sí? ¿Y qué otro cambio, actualización puedo implementar? Posiblemente dentro de las cosas que reconozca todo mundo, sobre todo de manera más natural, puede ser, y voy a hacer aquí un comercial, el programa de Excel y Access. Son programas de hace muchísimos años, pero por ejemplo Excel es una herramienta funcional, poderosa, efectiva, que ha evolucionado con otros programas, pero sigue siendo en muchas empresas el programa por excelencia que se utiliza para procesar la información. Y solo hablando de la parte de datos de información, tenemos más áreas, tenemos más herramientas y tenemos otros procesos. Entonces aquí, la parte que me interesa mucho también introducir es inteligencia de negocios. Y todo va de la mano. Cuando hacemos transformación, podemos transitar a hacer inteligencia. ¿Qué significa hacer inteligencia? Hacer inteligencia significa lo siguiente. Yo me dedico, va un ejemplo, a comercializar productos. Los vendo. No soy una empresa formal, soy un empresario, un emprendedor, quien comercializa productos. Registro mis datos donde puedo, en mi teléfono celular, en la computadora, donde sea, y voy generando información. Ese análisis que hacemos de la información es lo que se puede convertir en inteligencia. ¿A través de qué? A través de procesos. Hoy me preguntaba en la mañana un estudiante, me decía, profesor, porque también soy profesor, ¿cómo puedo en un negocio donde mis papás trabajan, es una comercializadora, cómo puedo aplicar inteligencia? Me decía, ya platiqué con la gente de sistemas, me mencionan ellos que tienen un software y que ese software no genera reportes.
pero ellos sí me pueden dar un Excel. Lo máximo es un Excel. ¿Con ese Excel puedo? Le digo, sí. Hay procedimientos y hay técnicas, hay programas que nos ayudan a hacer inteligencia. Podemos generar inteligencia con datos históricos y podemos generar inteligencia con datos intentando hacer proyecciones. Y se mezcla con muchas cosas. Entonces es importante no perder de vista que existen muchos términos y que todos ellos convergen en torno al tema de los datos. Muy bien. Tratando ahora de aterrizarlo un poco más a aspectos empresariales inmediatos, mucho tiene que ver, repito, la parte de TI. Creo que es una de las ramas de las cuales no se podrá desprender la analítica de datos. Sin embargo, no está limitado a TI, porque hacemos inteligencia a nivel business, a nivel empresarial, a toma de decisiones. Y en esta parte de la presentación quiero directamente enfocarme en 4 cosas muy importantes: las tendencias, los procedimientos de gestión, la infraestructura de red y el software de aplicación, indispensables si estoy pensando en hacer una transformación digital. Esto nos lleva a pensar, o de alguna manera nos empuja a hablar de cosas que son una realidad. Aplicaciones en la nube, aplicaciones móviles, tecnologías inmertivas o el Internet de las cosas. Otra vez, ¿cómo hago eso? Hay muchas cosas que tal vez ustedes no van a hacer si son los administradores, los dueños o colaboradores. Es importante comprender que se deben de hacer de un equipo de trabajo. Y en este equipo de trabajo deben estar, digamos, comprendidas diferentes capacidades y características. Siempre la parte técnica la dejamos a la gente que está preparada para desarrollar, para implementar. No significa que yo no deba conocer de ello, pero posiblemente yo solo deba conocer que debo entender cómo funciona una aplicación en la nube y de qué manera puede ayudar a mi negocio a procesar mejor la información. Y hay muchísimos casos. Los años me han permitido también conocer algunos ejemplos. En alguna ocasión, como profesor del área de tecnologías, los muchachos hacían aplicaciones. Y en esas aplicaciones, lo complicado era imaginar qué aplicación puedo hacer, porque esos muchachos no tenían problema con la parte técnica. Lo que no sabían era la parte de business, ¿no? De qué hago, o sea, sí, pero qué tiene que hacer el programa o qué tiene que hacer la app. Y cuando en otros espacios lo que tenían eran ideas, pero no sabían cómo desarrollarlo y aterrizarlo en una aplicación o en un programa. Bueno, seguimos navegando en este material. Ya de manera formal, existen, como lo mencionaba, diferentes metodologías. Y en estas metodologías podemos acudir a la literatura, podemos acudir a los manuales, podemos acudir a lo que de alguna manera en las empresas ya está implementado, si es que existe. Y si no, debemos, pues, desarrollarlo. Cultura de la prevención, planes de contingencia, son cosas, insisto, que operativamente a veces las empresas sí hacen, a veces no, a veces las subcontratan, a veces no las necesitan porque nunca han tenido una emergencia que implique hacer uso de ellas, pero están ahí presentes. Yo a eso lo denomino procedimientos de gestión. Y es importante, al hacer transformación, voltear a verlos, mirarlos, porque son importantes. ¿Qué más? Miren, esto es lo más básico de lo más básico y que de verdad me toca ver. No voy a decir nombres porque no debería, pero voy a platicarles un caso de una empresa. Yo me impresioné con el tamaño de la empresa. Les platico, para quien es local de aquí de Baja California, el término de frontera no es novedad. Para quien no está en Baja California, frontera implica cosas que tal vez no conoce. Y hay muchas empresas binacionales que tienen procesos que impresionan. Y me tocó en una ocasión con una empresa, vi lo que hacía y yo dije, ¿qué cosa le vamos a sugerir a esa empresa como parte de la consultoría? Si tienen cuanta certificación se puedan imaginar, certificación en esto, en aquello, en lo otro, plantas aquí, plantas allá.
Cuando ya nos abrieron la puerta y comenzamos a analizar sus procesos, comprendimos que parecería chiste, pero muchas empresas realmente trabajan u operan de forma tradicional. Es decir, sus comunicaciones todavía son por correo, lo cual no está mal, pero ya cuando los analizas por dentro te das cuenta de que tienen muchas áreas de oportunidad porque pues el tiempo les ha permitido comprender que está bien como lo están haciendo y punto. Y no implementan cambios, repito, porque no lo necesitan o solo cuando algo sucede. Entonces, estos planes indispensables, implementarlos como parte de las mejoras que todos deberíamos en alguna ocasión al menos, ejecutar como parte de los procesos organizacionales. ¿Qué más? Miren, hace poco, no me quiero hacer un anuncio comercial, pero me gusta hacerlo. Hace poco escribí un artículo que publicaron en estos días en algunos medios y tiene que ver con los planes o los procedimientos de contingencia. Más en este momento, no quiero preocupar a nadie, pero se avecinan ataques cibernéticos, ataques a plataformas, ataques a empresas y valdría la pena tomar nuestras previsiones. ¿Cuál es la intención de esto? Y lo menciono por lo que publiqué hace poco, que tiene que ver con esos procesos que deberíamos todos implementar en las empresas para garantizar la seguridad de la información. Planes de recuperación, de redundancia, repito. Si yo no conozco de esto, busco al personal que me pueda ayudar a implementar esos procedimientos de mejora y de protección. Entonces, la gestión tiene que ir acompañada con procedimientos alternativos que permitan la recuperación, la activación y cualquier tipo de prevención. Y aquí también, otra vez, pues hablamos de que es importante involucrar a toda la organización. Toda la organización debe estar preparada y debería de disponer de algún procedimiento que le permita saber qué hacer y qué ejecutar o, repito, qué activar cuando alguna situación se presente. Responsabilidades y obligaciones, que las personas las tengan claras, identificadas y que las puedan validar o verificar. Bueno, entro ahora a una parte también que pudiera ser técnica, pero realmente no lo es. Yo creo que no requerimos ser expertos para poder visualizar que todos nuestros datos circulan por redes. Y en estas redes estamos hablando de infraestructura de red. Recuerdo alguna ocasión alguien que me preguntó, o sea que está bien, ya entendí que todo está mal, no tengo mecanismos de seguridad, no he considerado lo que estás diciendo, pero ¿qué hago? Contrato, no sé, si tengo una página web, contrato a una empresa que me dé el hosting, ¿qué hago? No se trata solo de contratar, se trata de involucrarse o asignar a alguien para que gestione, revise y monitoree eso de tal manera que tengamos canales seguros de comunicación. Algo muy importante y sucede mucho, la red. La red es importante verificarla, establecer mecanismos. Si en algún momento cuando ya hablamos de datos, debemos invertir gradualmente, invertir en la seguridad. ¿Cuál es el costo de no hacerlo? Me lo han preguntado también. Pero, ¿qué le va a interesar a un hacker de mí? Tal vez no le interesas tú en lo particular, porque él ataca de manera masiva a millones y millones de servidores, ¿no? O usuarios, o plataformas, o sistemas, pero muy seguramente te provocará un dolor de cabeza porque de alguna forma tu servicio no va a estar disponible o tu reputación pudiera estar en juego. Entonces, es un tema que de verdad se presta para muchas interpretaciones, muchos análisis, donde, repito, valdría la pena prestar atención a qué tengo implementado y hacia dónde voy. ¿Qué más? Miren, cuando estaba, repito, generando, yo participo frecuentemente en cosas de estas y hay tantas cosas que, repito, a veces no dimensionas lo que el cliente necesita o lo que la empresa necesita, pero hay muchísimas herramientas. A mí me tocó, hace muchos años, cuando yo me formé, pues no teníamos tantas opciones. Pero hoy en día tenemos aplicaciones
para todo lo que se puedan imaginar. Están muy de moda sobre todo, y es tendencia ya para quedarse, las aplicaciones móviles. Encontramos herramientas, repito, para cualquier cosa que se puedan imaginar, desde la ofimática, que ya es tradicional, la colaboración, muchas herramientas, y valdría la pena ser curiosos y explorar si posiblemente algún proceso que yo hago en mi organización puedo no reemplazar, pero sí transformar incorporando alguna herramienta. Repito, contemplando a las personas, el proceso mismo, para que de esta manera yo pueda migrar poco a poco la operación de algunas áreas funcionales o algunos procesos a través de tecnología. Y la tecnología me va a llevar también a modificar procesos que no son físicamente programas ni hardware, sino solo formas de hacer las cosas. Y aquí podemos asomarnos al mundo de las aplicaciones, al mundo del software, y encontrar infinidad de herramientas. Traté de compartirles un poco la clasificación genérica, solo para poder visualizar que de todo lo que se imaginen, incluso algunas herramientas ni siquiera sabíamos que existían, o no sabíamos que como tal servían para ello, ¿no? Entonces, herramientas contables, sistemas antivirus, sistemas de gestión de clientes, sistemas empresariales, sistemas CRM, sistemas de toma de decisiones, utilerías, visores. Hay muchísimas herramientas para automatizar procesos, entendiendo como esto programas que me ayudan, y voy a poner un ejemplo súper fácil. Si todos hemos tenido alguna vez o gestionado una fanpage, en este caso de Facebook, podremos recordar que el hecho de automatizar anuncios o publicaciones forma parte ya de procedimientos, pues repito, optimizados. Y podemos seguir mencionando más ejemplos. Cosas que me ha tocado ver con el tiempo, insisto, errores también, errores que han costado datos, que han costado dinero, errores donde por no haber consultado e implementado un programa al ahí se va, se perdió información, o lo peor, dinero. Dinero al haber contratado un programa, al haber comprado una licencia, cuando tras revisar el proceso comprendieron que no era lo que necesitaban y posiblemente ese costo se pudo haber evitado. Otra vez regresamos al punto de la importancia de consultar siempre de expertos. Más herramientas, muchísimas, algunas de software con licencia, otras de software libre o de opciones que no necesariamente implican un costo económico. Hay muchas formas hoy en día de hacernos de herramientas. Muy bien, ¿qué más? ¿Cuáles son los grandes desafíos? Ya casi para acercarme al cierre de mi participación. ¿Cuáles son los grandes desafíos? Traté de aterrizar a 5 puntos fáciles de comprender, los cuales he recuperado de experiencias. La cultura de la empresa. Es importante, si no la tenemos, desarrollarla, construirla y contemplar esa variable llamada innovación, cambio, mejora continua en la filosofía de la empresa. Otro desafío, la falta de iniciativa. No sabemos o no queremos hacer cambios y debemos de alguna forma romper, no de manera abrupta, pero sí poco a poco, ese cascarón que nos tiene pues en esos momentos de comodidad, esos espacios donde pues no implementamos cosas. Dificultades técnicas, siempre las van a tener, y siempre habrá alguien que los pueda ayudar a resolver la parte técnica. Ética, reputación y seguridad, indispensables. Una mala decisión puede repercutir en cualquiera de esas o alguna otra característica. Nuevamente, aseguremos la consulta con alguien que nos pueda recomendar. Y por último, la garantía de retorno. Créanme, cuando hacemos transformación, algo cambia. No sucede
de la noche a la mañana. Tal vez ese retorno no lo veamos al mes siguiente, al año siguiente, pero si somos pacientes y hacemos planeación estratégica, muy seguramente podremos identificar que esta transformación me va a llevar 2 años, 3 años, por poner un ejemplo, no significa que sean los periodos estándar de tiempo. El caso es muy específico a la organización, pero sí hay una garantía y es cuestión de planificar este retorno. ¿Qué más dentro de lo preparado para ustedes? Recomendaciones. Enfóquense en los clientes. También sucede mucho. Entramos en un estado de comodidad, porque así funcionó bien, que nos olvidamos de los clientes. Realmente, ¿cómo poder brindarles un mejor servicio? Desde adentro, transformando muchos procesos. Sí tenemos que invertir, sí debemos hacerlo. Inversión significa talentos digitales, personas con conocimientos, formen a su personal, si es que lo tienen, o fórmense ustedes mismos. No diré autocapacítense, pero si pueden hacerlo, háganlo. Y si no, pues presten atención a los materiales informativos. Implementen estos cambios en toda la organización, desde lo más pequeño hasta lo más sofisticado. Siempre tomen en cuenta la expresión innovación, muy presente en todos los procesos, intentando ver qué se puede mejorar. Y algo muy importante que el tiempo nos ha llevado a comprender, la medición. Si no lo medimos, no podremos compararlo. Tal vez la intuición o sentido común nos diga, pues es que siento que va mal, ¿no? Pero implementemos mediciones. ¿De qué tipo? Numéricamente hablando, de reglas, parámetros, variables, valores que nos ayuden a poder comparar. Porque si no lo comparamos, no podremos, aunque tengamos la sospecha de que puede cambiar, realmente pues no estaríamos implementando algo. Y tratando de respetar los tiempos de todos, sería por mi parte el todo. Agradezco muchísimo su atención. Tuvimos un par de problemas técnicos con la liga, pero espero que se haya resuelto. Entonces paso al punto de las preguntas con mis colegas para que podamos tener este espacio de interacción. Muchísimas gracias, Armando. No, al contrario. La verdad es que creo que ha sido un tema bastante interesante, un tema que más allá de clarificar dudas, creo que nos ha dejado con más dudas, pero en el sentido positivo, ¿no? En el sentido de qué bueno que sé que existen una serie de opciones para mí, independientemente del tipo de empresa que yo soy. Qué bueno que sé que de alguna manera puede ser algo que se ajuste a mi presupuesto. Y qué bueno que sé que además me va a permitir ser sostenible en el transcurso del tiempo. Sin embargo, creo que ahora a lo mejor la inquietud con la que la mayoría de nuestros espectadores se pueden ir en este momento es ¿y por dónde empiezo? ¿No? Hay mucha información, por ahí nos preguntaban, oye, ¿vas a compartir la presentación? Creo que algo que llamó mucho la atención fue la parte de la serie de herramientas que publicabas en el banner, les compartimos, por supuesto que sí, se les va a hacer llegar la información, por ahí hemos tenido algunas cuestiones con los envíos y pues aprovecho el espacio, ¿no? Para pedirles que si tuvieran alguna inquietud de algún material no recibido en las sesiones pasadas, bueno, pues que se sientan en libertad de compartirnos por correo electrónico y se les hará llegar, ¿no? Y de la misma manera que tengan la certeza de que esta información, bueno, pues también va a ser de acceso para ellos, para que puedas consultar con mayor detenimiento toda esa serie de opciones y que puedan cascarearle un poquito, ¿no? Y ver cuál de ellas pudiera aplicar para su proyecto de negocio. Pero precisamente en esta línea, como a lo mejor de las preguntas que pudieran partir o surgir, yo si fuera un emprendedor en este momento diría, bueno, ¿y cuál es la pieza más importante a analizar en este momento, no? ¿Por dónde debo de comenzar? ¿Cómo sé qué es lo más urgente dentro de esa transformación digital? ¿Qué nos pudieras decir en ese sentido? Hace tiempo, con un cliente precisamente preguntaba eso, ¿dónde comienzo? Y nos decía, está mi área de ventas, está mi área de recursos humanos, está mi área operativa. Yo creo que aquí el punto inicial es primero identificar esas áreas
y a través de la dirección, si es que existiera, pues juntos evaluar cuál área podría ser prioritaria. Voy a decir una recomendación que a veces no es la correcta. Si, por ejemplo, la empresa vende, el área de ventas no sería la primera, porque habría que transitar y probar en otras áreas, posiblemente de menor riesgo o de menor exposición, esos cambios, aunque sean distintos. Pero creo que ahí, como la empresa no va a dejar de trabajar o de funcionar, esa transformación es gradual, comenzar por las áreas que yo diría, insisto, menor prioridad o de comunicación interna para probar y descubrir. Eso podría ser lo que en esa ocasión recomendamos incluso. Perfecto. Alejandrina. Sí, Armando, bueno, normalmente esto de los datos y ahorita esta recomendación que diste de por dónde iniciar, puede ser una empresa un poco más grande, pero por ejemplo, para los pequeños negocios que la mayoría tienen una página de Facebook y sabemos bien que Facebook recolecta datos, ¿podría haber alguna manera que estos pequeños negocios pudieran ver ciertos datos que les pudieran hacer análisis de su información? Sí, claro que sí. Por ejemplo, pensando en esos pequeños emprendedores o esas pequeñas empresas que no tienen plataformas, pero por lo menos tienen una página, alguna red social, si la herramienta permite exportar sus datos, se pueden procesar. Visitas, comentarios, likes, reacciones, ese tipo de cosas se pueden procesar. Y hay toda una serie de estrategias que hoy en día se aplican. Incluso voy a mencionar un término, minería de datos, que puede sonar muy rimbombante, pero tiene también una curva y hay niveles, ¿no?, de aplicarlo. Pero creo que de entrada, todos tener presente que los datos son valiosos y a partir de ellos, independientemente del tamaño de la empresa, pues podemos generar conocimiento, inteligencia con esos datos. Perfecto. En ese mismo sentido, fíjate, mencionaste a lo largo de la presentación y creo que también es un tema que se ha venido arrastrando a lo largo de los módulos anteriores y decíamos, independientemente del tamaño de la organización, la voz del cliente es primordial, ¿no? Si nosotros no nos damos el tiempo y el espacio de poder atender y escuchar qué es lo que nuestro cliente pide, necesita o requiere, pues entonces definitivamente la empresa pues está destinada a fracasar porque obviamente no está atendiendo a las exigencias de para cuál fue constituida. ¿Qué herramienta tú pudieras decir, sabes que esta ahorita ya deberías a lo mejor de implementarla, que te permita de alguna manera poder escuchar esa voz del cliente o a lo mejor administrar la información que te genere esa voz del cliente? Ok, ahí va. Esa pregunta se puede responder desde varios enfoques y voy a tratar de mencionar uno genérico donde todos pueden entrar, grande, chiquito. Primero, a nivel de análisis, y voy a mencionar marcas, hay dos herramientas, pero no son herramientas para el usuario final, es decir, no son herramientas que mi cliente va a ver, son para el interior de la organización, ya para la toma de decisiones. Correcto. Una de ellas gratis es Google Data Studio o Google Data Studio, que me permite hacer analítica visual a partir de datos, entendiendo que debo resolver cómo obtengo los datos. Se aterriza a un archivo. Si tengo un archivo con datos, una de las imprescindibles que todos deberían explorar porque es gratis, porque es sencilla y porque está al alcance de cualquiera, Google Data Studio. La segunda, parecida, con una curva un poco más compleja, Microsoft Power BI. ¿Por qué? Porque nos permite hacer inteligencia con datos simples y su curva de aprendizaje es muy corta y cualquiera puede también comenzar. ¿Qué es lo que va a lograr? Es importante entender qué voy a obtener con eso. Voy a obtener análisis, repito, a partir de datos. No está destinada al cliente, está destinada a la empresa que tiene clientes y que de alguna manera recopila, importantísimo, recopilo datos de él. ¿Cómo los recopilo? Con llamadas telefónicas, con correos electrónicos, como sea que me lleguen los datos, pero yo los aterrizo o los guardo a documentos. Si tengo documentos con información de ellos, ya puedo comenzar a explorar. Y así se van dando los primeros pasos que nos van a ayudar a transitar.
repito otra vez el comentario, la curva puede ser muy larga. Comencemos por algo y un paso pequeño es la mejor recomendación, creo que siempre. Y bueno, también una duda, Armando. Ya es que ahorita las aplicaciones, las apps para todo lo queremos ahora utilizar. Y por ejemplo, a lo mejor mi negocio, mi emprendimiento ya está agarrando forma, ya tengo ingresos consistentes. ¿Podría ser adecuado desarrollar mi propia app para yo generar ciertos datos y que a partir de ahí empezar a hacer análisis? Sí, y aquí quiero compartir una experiencia de mi formación. Durante muchos años yo estuve colaborando con equipos de desarrollo de software. En alguna ocasión trabajé en la industria del software y en alguna época tuve a mi alcance a desarrolladores. Entonces, en el pasado sí era muy costoso y complicado desarrollar aplicaciones. Hoy en día, la realidad es que crear aplicaciones con la gente adecuada y las herramientas no necesariamente es algo muy costoso. Entonces, no todas las empresas también deben de tener apps ya, cuando comienzan. Yo creo que la propia dinámica del mercado y lógica del negocio nos va a decir si amerita o no tener una propia app, porque tal vez sus clientes están a nivel de redes sociales y la verdad no van a descargar una aplicación nada más por la empresa. O habrá casos donde lo que les ofrece es muy específico, que sí amerita una aplicación para que yo pueda interactuar con mis clientes. Yo creo que el análisis nos determina, pero si la pregunta, respondiéndola, ¿es complicado? No lo es. Como en el pasado, no. Actualmente es más sencillo. Muchísimas gracias, Armando. Por ahí me parece que en el chat hay una pregunta, Alejandrina. Sí, voy. De hecho, creo que ya hay 2 dudas. Ok. En el chat tenemos de parte, ¿a qué se refiere con planes de contingencia de recuperación? Y sí, ¿a qué se refiere con planes de contingencia de recuperación? Ok, bueno, antes quisiera ponerles mi correo por si alguien por ahí quiere curiosear y encontrarme. Yo soy Armando Reina, mi correo es súper fácil, armando.reina@cetis.mx, repito, armando.reina@cetis.mx para cualquier cuestión que me quieran consultar. Y respondiendo a las preguntas, en el mundo de las TI, los planes de contingencia son esos procedimientos que implementamos de recuperación, entendiendo esto como, si por ejemplo, por poner un ejemplo, si mi página es hackeada, ¿qué puede suceder para recuperarme? A eso nos referimos, pero no todo es cuestión de hackers. Quizás en mi organización algún procedimiento de contingencia implique cosas no técnicas, como cosas más operativas. Otra vez, regresamos al punto, conocer los procesos de la organización. Un plan de contingencia son esas acciones que voy a ejecutar cuando algo sucede. En el lenguaje técnico o en el lenguaje de negocios y ya en cuestiones de inteligencia, podemos hablar de contingencia, recuperación, hay una serie de categorías, pero nuevamente, en la vida real, operativa de una empresa, posiblemente la organización no implemente ni diferencie tantas cosas y simplemente tenga un procedimiento a seguir si algo sucede. A eso nos referimos cuando hablamos de planes de contingencia, recuperación, prevención de desastres, cultura, va por ahí por aspectos de seguridad, porque muchos de los procesos pues fallan y pueden ser aludibles a causas externas o internas de la empresa. ¿Algo más que en lo que pueda servirles? Por ahí me parece que en el chat había una pregunta más. Ahorita a ver si no, era un comentario con respecto a la pregunta que hizo uno de los participantes. Perfecto. Por ahí ahorita le acabamos de dar acceso a Henber Monroy, que había levantado la mano. No sé si quiera hacer su pregunta en vivo. Adelante, y digo, siempre es importante invitarlos también a que se involucren en estos temas. La analítica de datos, la transformación es de todos
es democrático y todas las empresas, organizaciones, independientemente del giro al que se dediquen, deberían de comenzar a adoptar este tipo de cosas, ¿no? De temas de los que hablamos. Adelante, si alguien quiere preguntar, en vivo o Sí, por Hember Monroy. Ajá. Muy bien. Creo que por error presionó el botón. Ok. Si no, igual a lo mejor al ratito se conecta nuevamente o se comunica. Y bueno, aprovechando ahora sí que para ya ir afinando los últimos comentarios, Armando, si después compartir nuevamente tu correo, recuerden que la intención pues de estos webinars es tratar de brindarles información, orientación, pero pues que también se genere un lazo directo con nuestros especialistas, con nuestros expertos en los temas, para que de alguna manera pues nosotros podamos brindarles pues esa asesoría y atención necesaria a través de lo que vendría siendo el Centro de Excelencia en Competitividad y Emprendimiento, ¿no? Entonces, Armando. Así es, pues bueno, mi correo nuevamente, armando.reina@cetis.mx, y mencionarles que en efecto, digo, en nuestra casa de estudios contamos con un centro de excelencia y una serie de, digo, va a sonar anuncio, pero una serie de recursos, de especialistas que podemos apoyarlos en lo que ustedes quieran. Estamos en Baja California, pero pues ya hoy en día con la virtualidad realmente hemos tenido en ocasiones colaboraciones, invitaciones o cosas que donde las fronteras ya no son una limitante, pues invitarlos a que se interesen y sobre todo que traten de observar si su organización pues puede, que seguramente sí puede o debería de adoptar alguna forma de transformación. Pues perfecto, muchísimas gracias Armando, gracias nuevamente a todo el auditorio que nos hizo el favor de escucharnos el día de hoy. Y bueno, gracias nuevamente por todo tu conocimiento, por obviamente que tratar de facilitarnos ese mundo que a veces nos suena demasiado complejo o inaccesible para todos aquellos que nos consideramos mortales, nos decimos, ¿por dónde empezamos y hacia dónde nos dirigimos? Y sé que me tengo que subir, pero a veces no tengo muy claro como cuál es el camino que tengo que escoger. Y bueno, de alguna manera saber que no estamos solos en este proceso y que existen herramientas mucho más sencillas de lo que a veces pudiéramos creer. Así es que gracias por tu tiempo, gracias por tu espacio y gracias a la audiencia. Alejandrina. Sí, gracias a todos por estar el día de hoy escuchando esta plática. Les extendemos nuevamente la invitación a que si tienen dudas, comentarios, pues ya tienen el correo de Armando, e igual con toda confianza se pueden acercar a CETIS Universidad, a la Escuela de Administración y Negocios, para ver cómo podemos canalizar sus dudas en proyectos que puedan ayudar a sus negocios. Y los invitamos a nuestro siguiente módulo el 19 de abril. Vamos a hablar de innovación y nuevos modelos de negocios. Y pues les deseamos una muy bonita tarde de martes. Gracias. Muchas gracias. Y hasta luego. Hasta luego. Adiós. A todos. Bye bye.